Bueno, continuando con la estructura y función de proteínas, vamos a hablar sobre los dominios. Los dominios son regiones con un plegamiento característico dentro de las proteínas que tienen una estructura terciaria. Por ejemplo, en estas imágenes, los dominios están representados con distintos colores y como podemos ver, cada uno de ellos presenta un cierto nivel de plegamiento autónomo. Ahora, una proteína, o mejor dicho, una cadena polipeptídica puede tener más de un dominio, como se puede ver acá. Ahora, cuando las proteínas están formadas por dos cadenas polipeptídicas o más, en general ahí cada cadena polipeptídica puede representar un dominio. Sin embargo, también tenemos casos en que una proteína que está formada por varias cadenas polipeptídicas, entre ellas pueden asociarse y formar un solo dominio, que sería un dominio compartido. Ahora bien, entendiendo que estos dominios son regiones con un plegamiento característico entre la proteína, estos pueden ser estructurales y o funcionales. Si pensamos en dominios de tipo estructural, podemos ver aquí una proteína integral transmembranal. Esto aquí de color amarillo sería la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Y lo que vemos aquí, este sería el dominio transmembranal, que le permite anclarse a la membrana. Y lo que está mirando hacia el medio extracelular sería el dominio extracelular. Y por este otro lado, esta parte de la proteína que mira hacia el citosol sería el dominio citosólico. Ahora, estos dominios han sido definidos de manera estructural, pero además podría ser que esta región del dominio extracelular le permitiera, por ejemplo, unirse a otra proteína o a un ligando. Y ahí entenderíamos que también pueden tener una importancia funcional. Así como en el dominio citosólico, tal vez esto le permitiría interactuar con otras proteínas, o bien, ¿no es cierto?, les permitiría tener algún rol catalítico, por ejemplo. Cuando hablamos de funciones de los dominios, estas pueden ser muy variadas. Podrían servir para unirse a un pequeño ligando, es decir, una señal, por ejemplo, una hormona. Entonces, por ejemplo, un receptor, que es una proteína, podría tener un sitio de unión para una hormona, y ese sería un dominio. Podrían, como ya mostramos anteriormente, atravesar la membrana plasmática en el caso del dominio transmembranal. Podrían tener un sitio catalítico y por lo tanto esa parte de la proteína podría funcionar como una enzima catalizando reacciones químicas. Y por otra parte, podría, por ejemplo, ser un sitio de unión para el DNA, como ocurriría con unas proteínas llamadas los factores de transcripción, que sirven para modular justamente la síntesis del ARN. Por otra parte, algunos dominios le van a permitir a una proteína unirse a otra proteína. Bueno, si pensamos ahora en el concepto de desnaturalización proteica. La desnaturalización proteica es un proceso que implica la pérdida de la estructura nativa, o que sería la estructura que habitualmente, o el nivel de plegamiento que habitualmente la proteína tiene en el medio acuoso en el cual habitualmente se encuentra. La gracia de este plegamiento natural, entre comillas, esta conformación nativa, sería que aquí la proteína cumple su actividad biológica. Pero por diversos factores, esa proteína puede desplegarse y perder esa estructura o ese nivel de plegamiento nativo. La pérdida de ese nivel de plegamiento y la pérdida, por lo tanto, de esa conformación, de esa disposición tridimensional, es lo que llamamos la desnaturalización. En este ejemplo vemos que lo que ha ocurrido es que se han rompido estos enlaces, o sea, se han roto esos enlaces, que eran enlaces por puente disulfuro, y nos quedaron aquí los grupos sulfidrilos. Aquí probablemente se usó un agente reductor.
Entonces se rompieron los enlaces y la proteína quedó desplegada. ¿Qué es lo que pasa cuando la proteína pierde este nivel de plegamiento nativo? Lo que va a ocurrir es que puede aumentar la viscosidad, disminuir el coeficiente de difusión, disminuye la solubilidad. Esto puede hacer que las proteínas se agreguen a otras proteínas y finalmente precipiten. Y como hemos señalado, ya que pierde la conformación, es decir, la estructura tridimensional original, pierde sus propiedades biológicas. Como vemos aquí en este dibujo, esta flecha me indica que es posible que la proteína recupere esa conformación nativa. Sin embargo, esto in vivo casi nunca ocurre, e in vitro en condiciones muy particulares, ya que es muy difícil que la proteína, aun cuando yo mueva el agente denaturante, que sería in vitro, aun cuando yo lo retire, es muy difícil que los enlaces y las interacciones se vuelvan a establecer del mismo modo. Bueno, la desnaturalización puede ser por agentes químicos o agentes físicos. Cuando pensamos en agentes químicos, podrían ser detergentes o agentes caotrópicos. Agentes caotrópicos significa promotores del caos. ¿Cuál es la particularidad de estos dos? Que van a producir una denaturalización en condiciones poco agresivas. Es decir, aquí no va a haber rotura de enlaces covalentes, pero sí van a desorganizar la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, sin alterar la estructura primaria. Es decir, no se van a romper los enlaces peptídicos que mantienen a los aminoácidos unidos entre sí. Cuando hablamos de agentes caotrópicos, como las sales de guanidinio o la urea que está representada acá, lo que van a hacer estos son varias cosas. Por un lado, aumentan la fuerza iónica y permiten que las moléculas de agua penetren en las proteínas, desorganizando así las interacciones hidrofóbicas. A su vez, por ejemplo, en este caso la urea es soluble en agua y una molécula de estas puede interactuar con 7 moléculas de agua. Es decir, de algún modo, ¿no es cierto?, estos solutos compiten por el agua. Eso entonces va a disminuir el grado de hidratación de los grupos iónicos superficiales de la proteína y va a facilitar la ruptura de los enlaces por puente de hidrógeno y las interacciones electrostáticas. Y eso va a hacer que las moléculas proteicas se agreguen y finalmente precipiten. Entonces, la agregación de la urea en altas concentraciones va a hacer que la proteína se despliegue, perdiendo la conformación nativa que estaría representada por esto. Si yo remuevo la urea podría recuperarse la conformación nativa, pero vuelvo a decir, eso es en condiciones ideales, experimentales in vitro. ¿Okay? In vivo, la desnaturalización es raramente reversible. Otro factor entonces que puede provocar la desnaturalización proteica son factores de tipo físico, y uno de estos es la temperatura. Entonces el aumento de la temperatura va a provocar desnaturalización, y eso se debe, entre otras cosas, a que la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas, entre ellas las mismas moléculas de agua, desorganiza la envoltura acuosa, y también esto puede hacer que se rompan algunas interacciones débiles, como por ejemplo los enlaces por puente de hidrógeno. Eso va a desorganizar la estructura, ¿no es cierto? Y de esta manera el interior hidrófobo interacciona con el medio acuoso, se produce agregación y precipitación. Un ejemplo que nos puede ilustrar esto es que, por ejemplo, si yo pongo la clara de un huevo en un vaso, me voy a dar cuenta que la yema es relativamente acuosa, relativamente transparente o translúcida, pero que si yo la caliento al fuego, ¿no es cierto?, con agua o con aceite, va a cambiar el aspecto físico, ¿no es cierto?, notoriamente. Va a cambiar no solo el color, sino que se va a tornar mucho más sólida, se va a solidificar, y por lo tanto eso es un caso extremo de lo que llamaríamos la pérdida de la solubilidad y la tendencia a precipitar.
¿Okay? Entonces cuando hacemos un huevo frito, en el fondo estamos desnaturalizando todas sus proteínas. ¿Okay? Por ejemplo, en la clara vamos a encontrar la albúmina y en la yema vamos a encontrar vitelo. Otro ejemplo, otro factor que provoca desnaturalización proteica son los cambios extremos y bruscos de pH. O sea, los medios muy ácidos, muy básicos, también pueden denaturalizar proteínas. Entonces, los protones o los hidrogeniones pueden afectar la envoltura acuosa de las proteínas y también la carga eléctrica de los grupos ácidos y básicos presentes en las cadenas laterales de algunos aminoácidos. Si ustedes recuerdan, en la clasificación de aminoácidos nos dimos cuenta que algunos aminoácidos tenían estos grupos amino o carboxilo en sus cadenas laterales. Esto va a hacer entonces que se pierdan las interacciones electrostáticas que estabilizan la estructura terciaria, y eso va a provocar la precipitación. Y un ejemplo casero de eso sería la elaboración del queso, en donde inicialmente nosotros partimos con leche. La leche tiene varias proteínas, pero una de las más importantes es la caseína, y inicialmente tiene un aspecto acuoso la leche, pero si yo le agrego grandes cantidades, por ejemplo, de jugo de limón, va a ocurrir esto. Vamos a ver que comienza a aparecer esta estructura blanquecina, ¿no es cierto?, que va a corresponder al precipitado asociado a la denaturalización de estas proteínas. Eso después se va a hacer una pasta, se va a eliminar el exceso de líquido, se va a dejar secar y finalmente vamos a obtener el queso. Bueno, ¿qué es la estructura cuaternaria? La estructura cuaternaria surge cuando una proteína está formada por la interacción entre dos o más cadenas polipeptídicas. ¿Ok? Ahora, cuando eso sucede, a cada una de estas cadenas polipeptídicas le vamos a llamar monómero. ¿Ok? Entonces, si son 2 monómeros, entonces vamos a hablar de un dímero. Si son 3 monómeros los que lo forman, va a ser un trímero. Si son 4, va a ser un tetrámero, y así sucesivamente. Los monómeros ahora se van a unir entre sí a través de interacciones, por un lado, no covalentes, como podrían ser enlaces por puente de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas, o también pueden existir interacciones covalentes entre las cadenas polipeptídicas, como los enlaces por puente disulfuro. ¿Ok? Que serían las covalentes. Ahora bien, supongamos que la proteína está formada por 2 subunidades proteicas, o sea, 2 monómeros. Si los monómeros son de igual tipo, vamos a decir que es un homodímero. Pero si los monómeros que forman a la proteína son de distinto tipo, vamos a hablar de heterodímeros. ¿Ok? Homo significa igual, hetero significa distinto. Aquí vemos ejemplos de proteínas con estructura cuaternaria, de los cuales vamos a encontrar muchísimos a lo largo del curso. Acá tenemos la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está formada por 4 subunidades proteicas. 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta en el caso de los adultos. Y aquí cada cadena está representada por un color distinto. Y lo que vemos aquí al centro de las cadenas, esta estructura en forma de anillos, son los grupos hemo. Recordemos que esto es lo que va a permitir que la molécula de hemoglobina transporte oxígeno. A la derecha lo que vemos es el ejemplo de la partícula F0F1 ATP sintasa, que se localiza insertada en la membrana mitocondrial interna. Aquí de color gris está representada la membrana mitocondrial interna y vemos que presenta varias subunidades. Entonces esta subunidad, por ejemplo, le permite anclarse a la membrana mitocondrial interna, y esta otra, por ejemplo, tiene que ver con la síntesis de ATP, mientras que esta tiene que ver con el flujo de protones. Bien.